El catequista testigo de la fe ha sido el tema central de estas jornadas en Roma que se han propuesto impulsar tanto la persona como el rol del catequista ante los desafíos de hoy que apremian a sostener, promover y formar catequistas capaces de salir al paso de las necesidades del tiempo presente para ofrecer un testimonio capaz de hacer posible la propuesta del Dios de Jesucristo a nuestros contemporáneos, recordando que los que están llamados a asumir la gran responsabilidad de transmitir la fe saben que el testimonio de vida es el elemento privilegiado para la credibilidad de su misión. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Il giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo El día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, también nosotros estamos llamados a morir al pecado para resucitar a la vida nueva. Reconozcámonos necesitados de la misericordia del Padre. confessi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. E vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Lecture du livre d'Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor Todopoderoso. Ay de los que se fían de Sión y confían en el monte de Samaria. Os acostáis en lechos de marfil, arrellanados en divanes. Coméis carneros del rebaño y terneras del establo. Canturreáis al son del arpa. Inventáis, como David, instrumentos musicales. Bebéis vino en copas, os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José, pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. En la antífona del Salmo repetiremos: alaba, alma mía, al Señor. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. El Señor permanece fiel por siempre. Por eso alabamos al Señor. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore innalza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Segunda lectura. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos.
en presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad y que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor e imperio eterno. Amén. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlos a ustedes con su pobreza. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. In quel tempo Gesù disse ai farisei: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y daba banquetes espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Ma erano i cani che venivano alle Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Un giorno il povero morì. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Morì anche il ricco e fu sepolto. Se murió también el rico y lo enterraron, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allora gridando disse: Padre Abramo, Le gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Ma Abramo rispose: Figlio, Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. Allora padre ti prego di mandare Lazzaro. El rico insistió: te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también a ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Dai morti. Verbum Domini. Nos preparamos a escuchar la homilía del Santo Padre Francisco en esta misa celebrada en la Plaza de San Pedro en esta jornada de los catequistas.
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri, distesi su letti d'avori, mangiano, bevono, cantano, si divertono e non si curano dei problemi degli altri. Hay de los que se fían de Sión, acostados en lechos de marfil. Comen, beben, cantan, se divierten y no se preocupan por los problemas de los demás. Son duras estas palabras del profeta Amós, que nos advierten de un peligro que todos corremos. ¿Qué es lo que denuncia este mensajero de Dios? Lo que pone ante los ojos de sus contemporáneos y también ante los nuestros. Il rischio di adagiarsi, della comodità, della montanità nella vita e nel cuore. El riesgo de apoltronarse, de la comodidad, de la mundanidad en la vida y en el corazón, de concentrarnos en nuestro bienestar. Es la misma experiencia del rico del Evangelio, vestido con ropas lujosas y banqueteando cada día en abundancia. Esto era importante para él. E il povero che era alla sua porta e non aveva di che sfamarsi, Y el pobre que estaba a su puerta y no tenía para comer, no era asunto non suyo, lo riguardava. no tenía que ver con él. Se le cose, il denaro, la mondanità diventano centro della vita, ci afferrano, ci possiedono e noi perdiamo la nostra stessa identità di uomini. Si las cosas, el dinero, lo mundano se convierten en el centro de la vida, nos aferran, se apoderan de nosotros, perdemos nuestra propia identidad como hombres. Semplicemente un ricco. El rico del Evangelio no tiene nombre, es simplemente un rico. Le cose, ciò Las che cosas, possiede, lo que posee, sono il tuo volto, son su rostro, non ne ha altri. no tiene otro. Proviamo a domandarci come mai succede questo? Come mai gli uomini, forse anche noi, cadiamo nel pericolo di chiuderci, di mettere la nostra sicurezza nelle cose che alla fine ci rubano il volto, il nostro volto umano? Pero intentemos preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que los hombres, tal vez también nosotros, caigamos en el peligro de encerrarnos, de poner nuestra seguridad en las cosas que al final nos roban el rostro, nuestro rostro humano? Eso sucede cuando perdemos la memoria de Dios. Si falta la memoria de Dios, todo queda comprimido en el yo, en mi bienestar. La vida, el mundo, los demás pierden consistencia. Ya no cuentan nada. Perdono la consistenza. Non contano più nulla, tutto si riduce a una sola dimensione, l'avere. Todo se reduce a una sola dimensión, el tener. Di Dio, anche noi stessi Si perdemos la memoria de Dios, también nosotros perdemos la consistencia. disfruttiamo, También nosotros nos perdiamo il vaciamos. nostro volto come il Perdemos ricco nuestro del rostro Vangelo. como el rico del Evangelio, Chi corre dietro al nulla, quien corre en pos de la diventa nada, lui stesso él mismo nullità, se convierte en nada, dice un altro grande profeta. dice otro gran profeta, Jeremías. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Immagine e no de las somiglianza cosas, delle cose, delle idoli. no de los ídolos. Allora, guardando, mi chiedo, chi è il catechista? Entonces, mirándoles a ustedes, me pregunto, ¿quién es el catequista? Es el que custodia y alimenta la memoria de Dios. La custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. La custodia en sí mismo y sabe despertarla en los demás. Fare memoria di Dio, Qué bello es esto, come la Vergine hacer memoria Maria de che Dios, davanti all'azione como la Virgen María que, meravigliosa di Dio ante nella la obra sua vita, maravillosa de Dios en su non vida, pensa all'onore, no al piensa en el prestigio, honor, el alle prestigio, ricchezze, la non riqueza, si chiude in se stessa. no se cierra en sí misma. Al contrario, Por
Por el contrario, tras recibir el anuncio del ángel y haber concebido al Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Se pone en camino, va donde su anciana pariente Isabel, también ella encinta, para ayudarla. Y al encontrarse con ella, su primer gesto es hacer memoria del obrar de Dios, de la fidelidad de Dios en su vida, en la historia de su pueblo, en nuestra historia. L'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. In questo cantico di Maria En este cántico de María c'è anche está la también memoria della sua storia personale, la memoria de su historia personal, la storia di Dio con lei, la historia de Dios la con sua ella, stessa esperienza di fede. su propia experiencia de Ed fe. è così per ognuno di noi, per ogni cristiano. Y es así para cada uno de La nosotros, fede para todo contiene cristiano. proprio la memoria La della fe storia contiene di Dio precisamente con la noi, memoria de la historia de la Dios con memoria nosotros, dell'incontro con la Dio memoria del encuentro che con si Dios, muove per primo, que es el primero en moverse, crea e salva, que crea y salva, che ci trasforma. que nos transforma. La fede è memoria della sua parola che scalda il cuore. La fe es memoria de delle su sue palabra que azioni inflama el di corazón, salvezza, de sus con obras de cui ci dona salvación, vita, con las que nos da la vida, ci cura, nos purifica, nos cura, nos alimenta. Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio. El catequista es precisamente un cristiano que pone esta memoria al servicio del anuncio, no para exhibirse, Ma per parlare no para hablar de sí Dio, mismo, sino para hablar de Dios, de su amor, fedeltà, de su fidelidad. parlare e trasmettere tutto quello che Hablar Dio y ha transmitir rivelato, todo aquello que Dios ha revelado, la dottrina nella sua totalità, la doctrina en su totalidad, tagliare né aggiungere. sin quitar ni agregar. San Paolo raccomanda al suo discepolo e collaboratore Timoteo San Pablo recomienda a su discípulo y colaborador Timoteo sobre todo una cosa. ricordati di Acuérdate, Gesù Cristo, acuérdate de Jesucristo, risorto dai morti, resucitado de entre los che io muertos, annuncio, a quien per anuncio il quale soffro. y por el que sufro. L'apostolo può dire questo Pero el perché apóstol lui, puede decir per esto primo, porque él es el si è primero en ricordato acordarse de Cristo, che lo ha chiamato que lo quando era llamó persecutore cuando era dei un perseguidor de los cristiani. cristianos, Lo lo ha toccato e ha conquistó trasformato con la sua grazia. y transformó con su gracia. Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita. El catequista, pues, es un cristiano que lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar por la memoria de Dios en toda su vida y la sabe despertar en el corazón de los otros. Impegna tutta la vita. Esto requiere esfuerzo, compromete toda la vida. Che cos'è El se mismo non catecismo, memoria di ¿qué es Dio? sino memoria de Memoria della Dios? sua azione Memoria nella de su storia, actuar en la historia, del suo essersi de su fatto haberse vicino hecho a noi cercano a in nosotros en presente Cristo, nella sua parola, presente en su nei palabra, sacramenti, nella en los sua sacramentos, Chiesa, en su nel iglesia, suo amore. en su amor. Cari catechisti, vi domando, siamo noi memoria di Dio? Siamo veramente come sentinelle che risvegliano negli altri la memoria di Dio che scalda il cuore? Queridos catequistas, les pregunto, ¿somos memoria de Dios? ¿Somos verdaderamente como centinelas que despiertan en los demás la memoria de Dios que inflama el corazón? Hay de los que se fían de Sion. ¿Qué camino se ha de seguir para no ser superficiales, como los que ponen su confianza en sí mismos y en las cosas, sino hombres y mujeres de la memoria de Dios? En la segunda lectura, San Pablo, dirigiéndose de nuevo a Timoteo, da algunas indicaciones que pueden marcar también el camino del catequista. Nuestro camino, tender a la justicia, a la piedad, a la fe, a la caridad, a la paciencia, a la mansedumbre. Il catechista è uomo della memoria di Dio.
se ha un costante, vitale rapporto con Lui e con il prossimo. El catequista es un hombre de la memoria de Dios si tiene una relación constante y vital con Él y con el prójimo. Si es hombre de fe, que se fía verdaderamente de Dios y pone en Él su seguridad. Si es hombre de caridad, de amor, que ve a todos como hermanos. Si es hombre de hipomoné, de paciencia y perseverancia, que sabe hacer frente a las dificultades, las pruebas y los fracasos con serenidad y esperanza en el Señor. Si es hombre amable, capaz de comprensión y misericordia. Preghiamo il Signore perché siamo tutti uomini e donne que custodiscono y alimentan. Pidamos al Señor que todos seamos hombres y mujeres que custodian y alimentan la memoria de Dios en la propia vida y la saben despertar en el corazón de los demás. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. La asamblea ha sido invitada a tener un momento de silencio para reflexionar las palabras del Santo Padre en esta su homilía, hoy 29 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario, en el que Francisco celebra con los catequistas de todo el mundo esta Santa Misa en la Plaza de San Pedro. El Papa ha preguntado quién es el catequista. Es el que custodia y alimenta la memoria de Dios, ha dicho, la custodia en sí mismo y sabe despertarla en los demás. Qué bello es esto, hacer memoria de Dios como la Virgen María que, ante la obra maravillosa de Dios en su vida, no piensa en el honor, en el prestigio, la riqueza, no se cierra en sí misma. Por el contrario, tras recibir el anuncio del ángel y haber concebido al Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Se pone en camino, va donde su anciana pariente Isabel para ayudarla.
Fratelli carissimi, preghiamo a Dio nostro Padre. Hermanos muy queridos, oremos a Dios nuestro Padre, que quiere la salvación de todos por el anuncio y la difusión del Evangelio. Oremus pro Pontifice nostro Francisco, Episcopis et Presbiteri. Por nuestro Papa Francisco, los obispos y presbíteros, en inglés. With the light of faith, Que con la luz de la fe y la fuerza del Espíritu Santo sean incansables anunciadores de la verdad y de la caridad en el servicio fiel al pueblo de Dios. Oremus pro catequistis. Por los catequistas en Swahili. Que con la luz de la fe y la fuerza del Espíritu Santo sean capaces de transmitir la belleza de la doctrina católica a todos aquellos a los cuales son enviados. Oremus pro parentibus. Por los padres y madres. Com a luz da fé e a força do Espírito Que con la luz de la fe y la fuerza del Espíritu Santo introduzcan a sus hijos al conocimiento de Jesús y de la Iglesia y sean los primeros educadores a una vida según el Evangelio. En portugués. Oremus pro evangelizatoribus. En chino, por los evangelizadores. Que con la luz de la fe y la fuerza del Espíritu Santo sean portadores fieles y gozosos de Cristo Salvador, confirmando con la santidad de la vida y de su apostolado. Oremus
Oremus pro familia Domini codiei congregata. Y por último en polaco, por la familia de Dios, hoy aquí congregada. Que con la luz de la fe y la fuerza del Espíritu Santo testimonien la muerte del Señor, proclamen su resurrección y vivan en la espera de su beata esperanza. Ascolta, oh Padre, la preghiera della tua Chiesa, mediante l'annuncio della catechesi. Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia y por el anuncio y la catequesis, haznos precursores fieles y diligentes de tu Hijo Jesús, camino, verdad y vida. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Están en sintonía de Radio Vaticano en esta transmisión especial desde la Plaza de San Pedro en Roma, llegando a España, Norte, Centro y Sudamérica a través de la radio y la televisión.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i tuoi doni y da questa offerta dalla Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente. Verdaderamente es bueno, es justo, es nuestro deber y nuestra es fuente de salvación darle gracias a Dios siempre y en todo lugar. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resti partecipi della vita immortale. Hemos reconocido el signo de tu inmensa gloria cuando has mandado a tu Hijo a tomar sobre sí nuestra debilidad. En él, nuevo Adán, has redimido. Padre Santo, Dio Onnipotente. Verdaderamente es bueno, es justo, la humanidad caída, y con su muerte nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci hai comandato. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, lo stesso, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il mezzo del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente. Al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. Y a noi que ci nutriamo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Oramos por la Iglesia y sus pastores. Tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día en que Cristo ha vencido la muerte. Tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno reúne a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y ahora oramos especialmente por los difuntos. Hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La pace del Signore sia sempre con voi. Offerte vobis pace. El diácono ha invitado a la asamblea a intercambiar un signo de paz a los presentes aquí en la Plaza de San Pedro, los congregados en esta mañana de hoy, domingo 29 de septiembre, en esta jornada del catequista. Un saludo de paz que hacemos extensivo, como siempre, a todos ustedes que nos están acompañando a través de la radio y la televisión con esta transmisión especial de Radio Vaticano. A los que nos están viendo por la televisión, les decimos que en este momento el Papa Francisco está saludando a su beatitud Johanna X, patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente. Intercambia con Francisco este saludo, este abrazo, este beso de paz que, repetimos, hacemos extensivo a todos ustedes que nos están acompañando hoy domingo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Mientras nos unimos en el Señor, en el momento de la comunión, la antífona de la comunión es: recuerda, Señor, la promesa que hiciste a tu siervo. En ella me has dado esperanza, en mi miseria ella me consuela.
Estamos llegando de esta manera al final de estos intensos días aquí en Roma que han visto reunidos a miles de catequistas de todo el mundo desde el 26 hasta hoy domingo 29, en este encuentro con el tema El catequista testigo de la fe. Jornadas que se han propuesto, lo decíamos, impulsar tanto la persona como el rol del catequista ante los desafíos de hoy, que apremian a sostener, promover y formar catequistas capaces de salir al paso de las necesidades del tiempo presente, para ofrecer un testimonio capaz de hacer posible la propuesta de Dios a nuestros contemporáneos, recordando que los que están llamados a asumir la gran responsabilidad de transmitir la fe saben que el testimonio de vida es el elemento privilegiado para la credibilidad de su misión. Y lo hemos escuchado en las palabras del Papa, no solamente en la homilía pronunciada hace algunos momentos, sino también en el esperado encuentro que tuvo el pasado viernes 27 con los catequistas en el aula Pablo VI del Vaticano. El Santo Padre Francisco tuvo este encuentro con ellos y justamente los invitó a transmitir la fe en la labor, en la misión a la que han sido llamados. El Papa en esa oportunidad manifestó su alegría de que el año de la fe vea este gran encuentro de catequistas y recordó que justamente la catequesis es una columna para la educación de la fe, agregando que se necesitan buenos catequistas justamente para cumplir esta misión. Francisco agradeció por este servicio a la Iglesia y en la Iglesia, recordando también que a veces puede ser difícil, se puede trabajar tanto, se puede empeñar tanto y no se pueden ver los resultados deseados. Sin embargo, constató, educar en la fe es bello. Es quizás la mejor herencia que podemos dar. La fe, dijo el Papa, educar en la fe para que ésta crezca. Ayudar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, a los adultos a conocer y amar cada vez más al Señor. Dijo, es una aventura educativa de las más bellas, recordando además que se construye la Iglesia justamente con esta acción. Ser catequistas, no trabajar como catequistas. Eso no sirve. Yo trabajo como catequista porque me gusta enseñar, pero tú no eres catequista, dijo Francisco. Esto no sirve. No serás fecundo, no serás fecunda. Catequista, recordó el obispo de Roma, es una vocación. Ser catequista, esa es la vocación, no trabajar como catequista. Entiendan bien, no he dicho hacer el catequista, sino serlo, porque envuelve la vida. Seguía al encuentro con Jesús, con las palabras y con la vida, y con el testimonio. En la homilía de hoy, el Papa también ha hecho énfasis en lo que significa ser catequista. El catequista es el que tiene la memoria de Dios, el que hace recordar a la humanidad que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y no de las cosas, no de los ídolos. Ese es el gran error que tiene el rico en la parábola del rico con Lázaro. Por eso es que el rico no tiene nombre, decía el Papa. El rico se identifica con algo que tiene, no con algo que es. El catequista es aquel que tiene la memoria de Dios y que difunde la memoria de Dios, porque así entonces el ser humano sabe quién es. Y eso significa recordar la historia de la presencia de Dios entre nosotros. Y eso significa recordar la historia de Dios en mi vida, como la Santísima Virgen, que en el canto del Magnificat recuerda lo que Dios ha hecho y recuerda las maravillas que ha hecho en ella. Esto es el catequista, el que tiene viva la memoria de Dios en la humanidad y el que suscita en cada uno la memoria de lo que Dios ha hecho en él. Esto es lo que ha dicho el Santo Padre, que es tan importante la vocación del catequista, que se puede insistir en eso, que es una vocación y no es solamente una actividad, no es solamente un oficio, es una vocación.
el hombre, la mujer, de la memoria de Dios entre nosotros. Y el Papa ha invitado en estos días, ha repetido una vez más su invitación a no tener miedo a salir de los esquemas para seguir a Dios, porque Dios va siempre más allá, ha dicho. Han sido palabras de Francisco el pasado viernes 27 a los catequistas. Les ha dicho, Dios no tiene miedo, está siempre más allá de nuestros esquemas, no tiene miedo de las periferias. Por eso, si ustedes van a las periferias, lo encontrarán allí. Dios es siempre fiel, es creativo. El Papa a los catequistas les ha dicho que no se puede entender que un catequista no sea creativo. La creatividad, agregó, es como la columna del ser catequista. Dios es creativo, no es cerrado, y por esto jamás es rígido. Dios no es rígido, nos acoge, nos viene al encuentro, nos comprende. Para ser fieles, para ser creativos, es necesario saber cambiar. ¿Y por qué debo cambiar?, se pregunta el Papa. Es para adecuarme a las circunstancias en las que debo anunciar el Evangelio. Para permanecer con Dios, es necesario saber salir, no tener miedo de salir. Si un catequista se deja llevar por el miedo, es un cobarde. Si un catequista está allí tranquilo, termina por ser una estatua de museo. Si un catequista es rígido, se vuelve acartonado y estéril. El Papa también, en ese encuentro en el aula Pablo VI del Vaticano, la tarde del viernes 27, el pasado viernes, dijo una cosa, pidió permiso para justamente decirla y repetirla. Cuando nosotros cristianos estamos cerrados en nuestro grupo, en nuestro movimiento, en nuestra parroquia, en nuestro ambiente, permanecemos cerrados y nos pasa lo que le pasa a todo aquel que es cerrado. Cuando una habitación está cerrada, por ejemplo, empieza el olor de humedad. Y si una persona está encerrada en ese cuarto, se enferma. Cuando un cristiano está cerrado en su grupo, en su parroquia, en su movimiento, está cerrado, se enferma. Si un cristiano, en cambio, sale por las calles, en las periferias, puede pasarle aquello que sucede a cualquier persona que va por la calle, un accidente. Tantas veces hemos visto accidentes de tráfico, pero les digo, prefiero 1000 veces una iglesia accidentada y no una iglesia enferma. Una iglesia, un catequista que tenga el valor de arriesgar para salir, y no un catequista que sabe todo, pero cerrado siempre y enfermo, y a veces enfermo de la cabeza. Pero atención, recuerda el Papa, Jesús no dice, vayan, arréglenselas. No, no dice eso. Jesús dice, vayan, estoy con ustedes. Esta es nuestra belleza y nuestra fuerza. Si nosotros vamos, si nosotros salimos a llevar su evangelio con amor, con verdadero espíritu apostólico, Él camina con nosotros, nos precede, nos primerea. El Señor siempre nos primerea. Y esto lo dice la Biblia. La Biblia dice, el Señor dice en la Biblia, yo soy como la flor del almendro. ¿Por qué? Porque es la primera flor que florece en la primavera. Él siempre es primero, es el primero. Eso es fundamental para nosotros. Dios siempre nos precede. Cuando pensamos ir lejos, Él está ya allí y nos espera. ¿Cómo resumir todo esto? Dice el Santo Padre hoy en la homilía, recordando la lectura que hicimos hoy. San Pablo recomienda a su discípulo y colaborador Timoteo sobre todo una cosa: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, a quien anuncio y por el que sufro. Pero el apóstol puede decir esto porque él es el primero en acordarse de Cristo, que lo llamó cuando era un perseguidor de cristianos, lo conquistó y transformó con su gracia. El catequista, pues, es un cristiano que lleva consigo la memoria de Dios, se deja guiar por la memoria de Dios en toda su vida y la sabe despertar en el corazón de los otros. Esto requiere esfuerzo, compromete toda la vida,
El mismo catecismo, ¿qué es sino memoria de Dios? Memoria de su actuar en la historia, de su haberse hecho cercano a nosotros en Cristo, presente en su palabra, en los sacramentos, en su iglesia, en su amor. Y el Papa dice, queridos catequistas, les pregunto, ¿somos memoria de Dios? ¿Somos verdaderamente como centinelas que despiertan en los demás la memoria de Dios que inflama el corazón? Sea nuevamente invitado a la asamblea a tener un momento de silencio para reflexionar sobre las palabras del Papa, sobre lo dicho por el Pontífice, sobre esta celebración y sobre la misión a la que los catequistas reunidos aquí y no solo están llamados. Es una forma especialísima de concluir esta jornada, estos días de encuentro en la ciudad eterna que ha visto, decíamos, a miles de catequistas de todo el mundo, también de nuestra región, de España, de las Américas, reunidos en esta parte del mundo para compartir experiencias y también esperanzas. Vediamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, Padre, nell'anima e nel corpo. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Y antes de concluir, Monseñor Salvatore Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dirigirá un saludo al Santo Padre Francisco. Escuchemos. Santo Padre, le migliaia di catechiste e catechisti che affollano la piazza e in questi giorni sono venuti pellegrini alla tomba di Pietro. Santo Padre, los miles de catequistas y catequistas que llenan la plaza y en estos días han venido peregrinos a la tumba de Pedro, le expresan su más sincero y convencido agradecimiento y lo hacen efectivo con un fuerte aplauso que resuena en la plaza de San Pedro. Lo escuchamos. Per la parola di vicinanza, por la palabra de cercanía, de consolación, de ayudo y de provocación que les ha dirigido en la homilía y en la catequesis del viernes. A este agradecimiento se unen los numerosos obispos y sacerdotes que los han acompañado para indicar que la catequesis para indicar que la catequesis no es un hecho privado para alguna persona de buena voluntad, sino un compromiso que envuelve a toda la comunidad cristiana. Han realmente sido muchos los que han llegado de todo el mundo, pero deseo recordar sobre todo los catequistas que nos han llegado hasta aquí de Vietnam, de Haití, de Nigeria, de Siria, de Turquía, de tantas iglesias donde su presencia es una señal tangible que el cristianismo está vivo y el Evangelio continúa a ser anunciado. El recorrido que usted ha marcado para ser catequistas, más que para hacer el catecismo, permanecerá para cada uno de ellos viva como
un compromiso de vida. Alimentano la memoria di Gesù, rimarrà per ognuno di loro un impegno di vita. Sono consapevoli della necessità Son conscientes de la necesidad de estar en presencia de Dios para poder comunicar de forma eficaz y fecunda a los niños, a los jóvenes y a los adultos il desiderio di crescere nella el fede. deseo de crecer en la fe. Sentono la responsabilità di questo servizio Sienten la responsabilidad de este servicio que desarrollan en la comunidad cristiana a nombre de la Iglesia y por esto tienen necesidad de ser apoyados y valorizados. Il loro impegno è una testimonianza Su compromiso es un testimonio de voluntariado generoso y gratuito con il solo scopo con di el solo fin de trasmettere transmitir la fe di generazione de generación in en generazione. generación. Combattono anche loro Ellos la también buona combaten battaglia la della buena fede batalla de la fe davanti alle numerose ante las difficoltà numerosas dificultades que en estos años pesan sobre la catequesis por el mutado contexto cultural en el que estamos insertados. Il Concilio ha delineato una strada importante. El concilio ha delineado un camino importante, insertando la catequesis en el camino de la evangelización como una etapa fundamental e insustituible. La nueva evangelización que las iglesias esparcidas por el mundo sienten fuertemente como una exigencia pastoral urgente, pide también a la catequesis de renovar los contenidos y las metodologías para formar catequistas que sean a título pleno evangelizadores. Este año de la fe ha sido vivido también por los catequistas como un verdadero momento de gracia para reencontrar entusiasmo y renovar con mayor convicción su servicio en la comunidad. Con esta Santa Eucaristía se sienten confirmados en la fe por el sucesor de Pedro. Santo Padre, acompañados por su enseñanza y por su bendición, regresan a su servicio eclesial con mayor conciencia de ser instrumento de nueva evangelización para hacer llegar a todos el Evangelio que salva. Palabras del presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Salvatore Fisichella, dirigidas al Santo Padre Francisco. Al final de esta celebración y de esta jornada del catequista que ha visto justamente la presencia del Santo Padre en esta Santa Misa celebrada en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir esta celebración, quiero saludar a todos y agradecerles su participación, especialmente a los catequistas venidos de tantas partes del mundo. un saluto particolare. Dirijo un saludo particular a mi hermano, su beatitud, Giovanna X, patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente. La sua presenza ci invita a pregare ancora una volta per la pace in Siria e nel Medio Oriente. Su presencia nos invita a rezar una vez más por la paz en Siria y en Oriente Medio. Saludo a los peregrinos que han venido de Asís a caballo,
como también al Club Alpino Italiano en el 150º aniversario de su fundación. Saludo con afecto a los peregrinos de Nicaragua, recordando que los pastores y fieles de esa querida nación celebran con alegría el centenario de la fundación canónica de la provincia eclesiástica. Con gioia ricordiamo che ieri in Croazia, con alegría recordamos que ayer en Croacia ha sido proclamado beato Miroslav Vulesic, sacerdote diocesano, muerto mártir en el año 1947. Alabamos al Señor, que da a los inermes la fuerza de la extrema testimonianza. Nos dirigimos ahora a María con la oración del Ángelus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum carum factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et usamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea Deis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Missa est. Con la bendición del Santo Padre Francisco estamos llegando al final de esta transmisión especial. Hemos tenido hace unos instantes el saludo del Papa antes del rezo del Ángelus, el que Una buona domenica e un buon pranzo. Arrivederci. y lo acabamos de escuchar, el Papa nos ha deseado un buen domingo y un buen almuerzo. Decíamos que Francisco en sus palabras antes del rezo de la antífona mariana ha saludado de manera especial a los peregrinos de Nicaragua, recordando que los pastores y fieles de esa querida nación celebran con alegría, dijo, el centenario de la fundación canónica de la provincia eclesiástica. También, una vez más, hizo un llamado para orar, para implorar por la paz en Siria y el Medio Oriente.
Y nosotros estamos, como decíamos, llegando al final, lo vemos y lo escuchamos, de esta ceremonia especial desde la Plaza de San Pedro. Fin de la jornada de los catequistas, de estos días intensos vividos aquí en Roma, y que hoy, 29 de septiembre...